La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. El gran Salvador, llamado Jesús de Nazaret, el Hijo de nuestro Padre Celestial, el gran regalo que Dios nos ha dado, declaró esta verdad en el libro de Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Tal vez usted diría, pero ¿cómo es posible que la verdad me haga libre? Por supuesto, son palabras de nuestro Salvador y Señor, el cual declaró de que su verdad produce libertad. ¿Cuántas miles de personas en el mundo se encuentran atados a diferentes clases de pecado? Quisieran salir de donde se encuentran, pero no pueden. Procuran hacerlo, pero cada vez que procuran hacerlo, se hunden más y más. Sienten que se están ahogando. Sienten que no pueden ciertamente pararse firmes, porque se encuentran caminando dentro de un fango terrible, espantoso, que entre más procuran moverse, más y más se van hundiendo, de tal manera que si no buscan al que puede ayudarlos, al que es el gran Salvador llamado Jesús, nunca podrán ser salvos. Solo a través de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, él afirma diciendo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La razón por qué es esto, ya que usted no puede salvarse a sí mismo o hacer algo para merecer el favor de la misericordia de Dios. Usted no puede comprar a Dios. La salvación es gratuita, porque el pecado que el hombre ha cometido es infinito. Por ser infinito, el hombre no puede pagar ese pecado jamás. Por eso Jesús fue enviado al mundo por nuestro Padre Celestial, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la razón por qué vino el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para salvar lo que se había perdido, ya que nadie en el mundo tiene la capacidad de salvarse a sí mismo o de hacer algo para merecer el gran favor y la gran misericordia de Dios. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, le dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie es justificado. Entonces, el hombre no puede justificarse a sí mismo. Tal vez pueda decir: oh, yo tengo mi buena religión. Tu religión tampoco te puede justificar, no justifica a nadie. Solamente por la fe que es en Cristo Jesús somos justificados. Si no usamos nuestra fe hacia el gran Señor y Dios, el que vino a través de la Virgen María, el que fue al Calvario a entregar su vida, donde él donó prácticamente su sangre para que por medio de ella fuésemos limpiados, redimidos por esa preciosa sangre. Él murió, pero resucitó al tercer día. Él vive por los siglos de los siglos. Su resurrección es la garantía de la justificación nuestra, si creemos en él. No olvide lo que el apóstol Pablo declara en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, verso 16.
sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sabiendo, esa palabra es clave. El hombre debe de saber con toda claridad que no puede ser justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe en Cristo Jesús, no por las obras de la ley, ya que por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y Pablo continúa en Gálatas 2:17 y nos dice, si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice Pablo a través de Gálatas capítulo 2, verso 20. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, es por la fe que alcanzamos todas estas bendiciones. Si conocemos esta verdad, entonces la verdad nos hará libre del engaño, libre del pecado, libre de la destrucción, libre de la condenación. Por lo tanto, es necesario conocer la verdad. Esta nos da victoria contra todo pecado, contra toda maldad, contra toda abominación y contra toda condenación. El apóstol continúa diciéndonos en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, la justicia es por medio de Jesucristo. Entonces es necesario acudir a Jesucristo, porque Cristo murió para darnos completamente justificación. En Efesios capítulo 2, verso 8, el mismo apóstol lleno del Espíritu Santo escribe diciéndonos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Conozca la verdad entonces y la verdad le hace libre. Queridos televidentes, Dios no solamente nos salvó, sino que nos llamó con el llamamiento santo. Ese llamamiento santo es para vida, no para muerte. Es para esperanza, no para desesperanza. Es para darnos victoria, no derrota. Para conducirnos hacia la luz, no a las tinieblas. Para conducirnos al reino de su amado Hijo Jesús, no al reino de las tinieblas. En 2 de Timoteo capítulo 1, verso 9, Pablo, lleno de la gracia y del poder de Dios, escribe, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esa gracia es altamente gloriosa, preciosa, divina, al cual usted debe de aferrarse, debe de tomarla y hacerla propia. Entonces, en la segunda carta de Timoteo, por ejemplo, en el capítulo 1, verso 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús al poder aparecerse en este mundo? Él quitó la muerte y sacó a luz la vida, la inmortalidad por el evangelio. Usted debe creer el poderoso evangelio que Dios nos ha dado. Jesucristo es el evangelio, su palabra fiel, su rectitud perfecta y gloriosa. Esto ciertamente es la vida y nos produce inmortalidad, el santo evangelio. Si usted rechaza el evangelio,
rechaza las predicaciones, las enseñanzas, rechaza el libro de Dios, no quiere hacerle caso a la palabra de Dios, entonces usted vivirá en tinieblas, vivirá en muerte. Pero Jesús apareció para quitar la muerte y sacar a luz la vida, la inmortalidad por el evangelio. Tal vez usted diga, pero ¿cómo es que el Señor quitó la muerte si todo el mundo se está muriendo? Jesús está hablando de la segunda muerte. La segunda muerte es donde el hombre separado totalmente de Dios, lanzado al lago de fuego donde arde con fuego y azufre por los siglos de los siglos. El hombre nadará en fuego todo el tiempo sin poder salir ni una micra de segundo. Será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. De esto es lo que el Señor declara, que Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad por medio de la predicación del Evangelio. Los que ahora somos creyentes en Cristo Jesús, somos victoriosos, somos bendecidos, prosperados por Dios. En Tito capítulo 3, verso 3, Pablo nos dice bajo la inspiración del Espíritu Santo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, es decir, éramos tontos, éramos rebeldes y extraviados como muchos de los que me están oyendo. Así era nuestra vida los que ahora somos evangélicos. No éramos piezas buenas, éramos perversos. Como dice este versículo importante, éramos insensatos, éramos tontos, hacíamos cosas que aparentemente eran buenas, pero ciertamente las cosas que hacíamos eran destructivas a nuestro espíritu, a nuestra alma. Cada momento que pecábamos, enfermábamos más nuestra alma, nuestro corazón. Lo mismo le pasa a usted, que vive la vida insensata, rebelde, extraviado, mas Dios quiere sacarlo de ahí. Usted que vive esclavo de concupiscencia, de deleites diversos, viviendo en malicia, en la envidia, siendo aborrecibles y aborreciéndose unos a otros. De ahí es que Dios quiere rescatarlo, de ahí quiere Dios sacarlo y darle la vida totalmente original, que es andar en santidad, en amor, en misericordia, en compasión, en ternura. Pero cuando se manifestó ciertamente la bondad de Dios, nuestro Salvador, cuando se manifestó entonces y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, especialmente de la regeneración por la renovación del Espíritu Santo, en nuestras vidas, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Conozca la verdad y la verdad le hará libre. No olvide esa verdad. Jesús dijo claramente, si permanecieses en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dios quiere que usted sea un discípulo. Y más que discípulo, su hijo, su hija. Debe anhelar ser el discípulo del Señor y servirle y hacer lo que su Señor le manda hacer para que su vida tenga prosperidad. Ahora bien, para que justificados por su gracia, todos nosotros viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tal vez usted está pensando, pero yo he matado, soy drogadicto, soy prostituto, soy asesino, soy ladrón, soy un perverso, y puede enumerar cuántos pecados ha cometido. Pero si usted se arrepiente
y busca la ayuda de Dios, Él le va a capacitar, le va a perdonar, le dará el poder para contra el pecado, contra las tentaciones. Será usted un vencedor a través del poder de Jesucristo. Conozca la verdad y la verdad le hará libre. Jesús pagó todo el precio de tu redención al morir en la cruz por el castigo de tu pecado. Eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Lo hizo por mí, lo hizo por ti. Por lo tanto, debemos creer lo que Jesús vino a hacer en el favor del perdido pecador. El hombre, por haber pecado infinitamente contra el Dios infinito, no puede por sí mismo pagar su deuda. Por eso es que Jesús pagó todo el precio. El precio lo pagó el Señor, todo lo que usted y yo debíamos. Entonces Jesús pagó todo el precio de tu redención al morir en la cruz por el castigo de tu pecado, por el castigo de mi pecado y de toda la raza humana. En Romanos capítulo 8, o mejor dicho, Romanos capítulo 5, quiero que si está anotando las citas bíblicas, anote Romanos capítulo 5, verso 8. Primero de Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4. Segundo de Corintios capítulo 5, verso 21, etcétera. Regresando a la cita primera de Romanos capítulo 5, verso 8, donde el sagrado escritor, lleno del Espíritu de Dios, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Piense en la actitud, en la gracia, en el amor, la compasión del Señor en nuestro favor. Estábamos en una condición espantosa, en una condición ciertamente que no valíamos nada. Mas Dios ha mostrado su precioso y glorioso amor en el favor de nosotros, en que estando en la condición de pecadores, Cristo determinó por mandato divino morir por nosotros. Él cargó ciertamente nuestras rebeliones, nuestros pecados sobre sí para clavarlos en la cruz del Calvario. Pero me encanta lo que a continuación Pablo dice en Romanos 5, verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Todos aquellos que hemos aceptado a Jesús en el corazón como nuestro Señor y Salvador, Jesucristo como nuestro Dios, entonces hemos pasado a ser justificados por la sangre de Cristo, y por él también somos salvos de la ira que vendrá. La ira de Dios se manifestará contra todo impío que no se arrepiente, que no quiere ceder en ninguna manera a humillarse ante Dios. La ira de Dios se extenderá sobre todo pecador no arrepentido. Pero todos aquellos que se arrepienten ciertamente por el mismo Señor Jesús van a ser salvos de la ira venidera, o seremos salvos de la ira venidera. Porque si siendo enemigos, esa era nuestra condición de evangélicos antes de convertirnos al Señor. Nuestra condición, en otras palabras, éramos enemigos de Dios. Nos testificaban de Cristo y decían: no queremos nada con Dios ni con su palabra, no queremos saber del evangelio. Porque éramos enemigos. Porque siendo enemigos, ciertamente por la gracia de Dios en Cristo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su precioso Hijo. Y mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, es decir, por su resurrección. Somos salvos. Entonces, y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la gloriosa reconciliación. Ahora somos amigos de Dios y Dios es nuestro amigo y Padre. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 3, el apóstol dice en esta interesante carta: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No fue una tragedia de Cristo en el Calvario y decir, bueno, lo mataron al Señor, sino que todo estaba planificado y estaba escrito anticipadamente. Entonces, vemos, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y el verso 4, y que fue sepultado, segundo, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Después que resucitó, se apareció a Cefas, después a los 11, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacob, es decir, se le apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y Pablo dice, y por último, de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Jesús ciertamente se apareció dándoles a conocer que Dios era fiel en el cumplimiento de sus promesas. Todo esto proviene de Dios en el favor de todos los hombres que se arrepienten. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio también de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino que nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y podemos decir con toda certeza, con toda libertad: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esta es la verdad que usted tiene que conocer. Debe de reconciliarse con Dios para que tenga paz, para que tenga gozo, para que tenga libertad, para que las cadenas del pecado sean rotas y usted camine en plenitud de la gracia de Dios, para que usted camine libre, gozosos, felices, con un corazón alegre, lleno de paz, lleno de tranquilidad, de confort de parte de Dios. Es interesante entonces que se reconcilie con Dios. No viva enemistado contra Dios. Él es el que nos provee de oxígeno, de alimento, de lluvia, la salud. Él nos ha abierto puertas de empleo por todas partes. Él es el que nos sustenta con el poder de su palabra. ¿Para qué estar enojado contra nuestro Creador? Reconcíliese con Dios. Esa reconciliación le dará totalmente la victoria más grande en su propia vida. ¿Por qué? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer también el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiéndose ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios victoriosamente. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Qué importante. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y sus mentes ciertamente será la pizarra donde escribiré mis verdades, mis palabras. Se lo suelto así, en sus mentes le escribiré. ¿Qué cosa nos escribirá Dios? Las bendiciones de todas las promesas serán escritas en nuestras vidas, es decir, sus estatutos, preceptos, ordenanzas, mandamientos y leyes serán escritas en el corazón, en la mente de todos aquellos que se vuelven en amistad con el Dios Todopoderoso. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, debemos entonces aprovechar el plan de salvación. Conozca la verdad y la verdad le hará libre. Si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Queridos televidentes, no queda otro camino. Conocer la verdad y arrepentirnos de todo pecado y aborrecer todo engaño, toda maldad y ir en pos, haciendo lo que es correcto, lo que Dios ordena a través de su verdad en las Santas Escrituras. Padre glorioso, gracias por todos los televidentes. Te ruego por ellos que puedan ser libres de las cadenas del pecado. Rompe toda atadura de maldad de sus corazones, de sus mentes, de sus almas, oh Dios. Sean libres para glorificar tu nombre y exaltarte. Te alabo, te bendigo. También hago intensivo este clamor a los que están abatidos, atormentados por demonios, por principados, potestades y gobernadores. Los declaro el 100% libres del tormento de esas fuerzas inmundas. Muchas gracias, Jesús. Amén y amén. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.